Hola, buenos días, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de videoconferencias de capacitación para la prevención del estrés laboral. Mi nombre es Marta Suárez y el día de hoy yo estaré compartiendo con ustedes esta cuarta conferencia donde vamos a revisar qué pasa con la concentración en situaciones de alto estrés. Y pues espero que les sea de utilidad, espero que pueda contribuir a su bienestar y a este proceso por el cual están pasando en el INE en estos momentos. Y empezamos con el objetivo de esta videoconferencia. Y el objetivo principalmente es darnos cuenta qué es lo que pasa con nuestra concentración cuando estamos en periodos de alto estrés. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra mente? Y por ende con nuestra concentración como parte de otros procesos cognitivos, como parte de otros procesos de conocimiento y de aprendizaje. Para una vez conociendo y sabiendo qué es lo que sucede y cómo se modifica todo nuestro cuerpo y todas nuestras conexiones, para saber qué podemos hacer y cómo nos podemos relacionar de una forma diferente para de esta forma pues usarlo a nuestro favor. La conferencia la vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver un poquitín de antecedentes, reconectando lo que ya hemos visto, lo que ya hemos platicado con ahora esta nueva parte. Vamos a ver algo que es muy interesante y muy sencillo, que nos permite entender y conectar de una forma muy, muy sencilla, muy práctica, qué es lo que pasa en nuestras conexiones, en nuestra cabecita, cuando hay estrés, cuando estamos en este modo que le hemos llamado modo de alerta, y algo que se llama las funciones ejecutivas. Entonces, pues empecemos. Y como un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues revisamos ya en sesiones anteriores que hay una serie de cambios fisiológicos, cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando hay estrés. Recordemos que hay estrés cuando estamos emocionados o contentos o contentas porque algo va a pasar. Cuando estamos muy motivados, hay cierto nivel de estrés. Y también hay estrés cuando estamos preocupados, cuando estamos en modo de alerta, en modo sobrevivencia, y que suceden estos cambios en nuestro cuerpo pues que ya revisamos con detalle en sesiones anteriores, pero que puede ser cambios en nuestro corazón, cambios en la forma en que respiramos, cambios en nuestra presión arterial, cambios que también se perciben a nivel de nuestros órganos, a nivel de las hormonas que segrega nuestro cuerpo y principalmente adrenalina y cortisol, son conocidas como las hormonas del estrés, y las menciono particularmente ahora y en este momento porque vamos a ver algo de eso al final de la sesión. Y pues cambios en nuestros diferentes sistemas, como el sistema digestivo, que se ve afectado cuando hay estrés, o en el sistema inmunológico, en el sistema reproductivo, que sobre todo se ven afectados cuando el estrés es sostenido. Esto lo revisamos en sesiones pasadas, porque nuestro cuerpo está preparado y sabe qué hacer ante una situación de estrés. Es decir, cuando hay un estímulo, nuestro cuerpo sabe cómo modificarse para hacer todas estas reacciones fisiológicas de las cuales ya platicamos y atender el estímulo. Y el cuerpo también sabe regresar a sus niveles, digamos, de operación cuando no hay estrés. El cuerpo sabe hacer esto, así como sabe respirar, así como sabe digerir los alimentos, sabe atender el estímulo con una respuesta de estrés y sabe soltar el estrés y regresar a sus niveles naturales cuando no hay estrés. Pero lo que sucede es que cuando el estrés es sostenido, es decir,
cuando hay una evaluación de que hay una amenaza, de que hay una preocupación constante, es cuando esto nos empieza a afectar, tanto a nivel corporal, a nivel fisiológico, como a nivel cognitivo, que es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, cuando esta evaluación de la amenaza es constante y es sostenida por mucho tiempo, esta reacción que conocemos con estas 3 respuestas ante la amenaza, que es la de luchar o pelear, la de paralizarse o congelarse, o la de huir. Cuando es sostenida, es cuando nos empieza a afectar. Y además, solo para no olvidarlo, pues muchas veces lo que pasa con estos cambios fisiológicos es que nuestro cuerpo está listo o preparado o en preparación para hacer estas acciones de lucha, de huida o de paralización. Sin embargo, nunca las realiza. Se queda el cuerpo como en preparación y nunca las realiza. Entonces, toda esta energía que se movió en nuestro cuerpo para prepararnos para actuar, pues no se utilizó. Entonces, se queda en el cuerpo. Y aunque cuando el estrés sostenido no llegamos a unos picos a veces tan altos como si hubiera una emergencia o como si hubiera una amenaza aquí cerquitita de nosotros, lo que sí sucede es que estamos preparando nuestro cuerpo en cierto nivel sostenido y al mismo tiempo no tan alto, pero que está consumiendo la energía o usando la energía, preparando el cuerpo para actuar. Entonces, esto es todo lo que vimos en sesiones anteriores y aquí hablamos mucho de la parte fisiológica, de la respuesta ante lo que pasa desde el cuerpo. Y muchas veces eso lo sentimos, lo experimentamos y muchas otras veces también se traduce en malestares físicos, a veces en enfermedades, las cuales ya mencionamos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Pareciera que nuestro cerebro y nuestro cuerpo estuvieran separados y realmente están juntos y son una sola unidad. Entonces, pues por supuesto que cuando hay un estímulo, que cuando hay estrés, que cuando hay estrés sostenido, algo pasa en nuestro cerebro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Y particularmente en esta imagen estamos viendo que la parte de enfrente, digamos, de esta parte de aquí está iluminada. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante, qué pasa en esta parte de aquí que vamos a tocar y a platicar el día de hoy. Y para empezar, les quiero compartir, ya entrando más en materia, estas 2 frases del doctor Daniel Siegel. Él es un doctor que se ha dedicado en los últimos años a investigar qué pasa con nuestro cerebro y tiene un modelo del que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, pero les quiero compartir esta frase que dice, este par de frases que dice, en ciertas condiciones puedes tratar a las personas como a ti. Si categorizas a alguien como no igual a ti, apagas los circuitos de la compasión. ¿Y de qué depende esto? De que en ciertas condiciones trates a las personas como a ti, como un igual, como te tratarías o como te gustaría que te trataran a ti o como tratas a alguien cercano, y en ciertas condiciones no. Y estas ciertas condiciones en las que no tratamos a las personas como iguales, pues es cuando las categorizamos, cuando categorizamos a alguien como no igual a mí. Y entonces aquí dice, se apagan los circuitos de la compasión y se apagan los circuitos de la compasión y otros tantos, porque esos circuitos son los de la compasión, son de la empatía, a veces incluso de la autoempatía, a veces no me trato a mí como me gustaría tratarme. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede que se apagan estos circuitos? Y cómo en momentos puedo ser muy empática, muy compasivo, ponerme en los zapatos del otro y en momentos verdaderamente no puedo, ¿no? Cuando pasa algo y me detono, me enojo,
me preocupo y alguien me dice, oye, pero a lo mejor esta persona no hizo esta situación a propósito o no lo hizo para afectarte. Y hay momentos en donde podemos pensar una opción diferente y decir, sí, a lo mejor se equivocó, a lo mejor no se fijó, a lo mejor no se dio cuenta, no sabía, no tuvo toda la información a la mano. Y en otros momentos podemos decir, no, claro que sí, lo hizo a propósito, me quería perjudicar, él ya tiene toda la información completa, siempre actúa de esta manera, esta persona no quiere cooperar en el equipo o quiere perjudicar al equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces sí podemos hacer estas cosas y a veces no podemos hacer estas cosas. Y esto es lo que vamos a ir indagando y profundizando más el día de hoy. Y ahora les quiero presentar esta persona que ven aquí, es el doctor Daniel Siegel, y él creó un modelo que se llama el cerebro en la palma de la mano. Y ahí lo vemos, pues él con su mano, voy a poner para que sea igual, él con su mano de esta forma, y ahorita vamos a ver pasito a pasito qué partes de la mano representan nuestro cerebro, porque él diseña este modelo del cerebro en la palma de la mano, dice él, porque es mucho más fácil si queremos saber qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, verlo en nuestra mano, voltear y verlo en nuestra mano, que traer un modelo del cerebro, pues cargando todo el tiempo, que seguramente es más grande, seguramente es muy pesado. Y si yo quiero entender prácticamente qué es lo que pasa en mí ante una situación de estrés, cuando estoy detonado o cuando no estoy detonado, esta categorización que decíamos de las personas, cuando los catalogo como iguales a mí o cuando no los catalogo como iguales a mí, pues este cerebro en la palma de la mano se vuelve muy práctico. Y este modelo lo usan en todos lados, lo usan en las escuelas, lo usan en oficinas, lo usan para prácticas de meditación, lo usan para coaching, lo usan para mediación de conflictos, lo usan para muchas, muchas cosas porque es muy práctico y a mí me parece muy interesante y de una manera muy sencilla, muy práctica, muy aterrizada, entender qué pasa aquí en mi cabeza cuando estoy o no estoy detonada. ¿Y qué puedo hacer también para colaborar conmigo misma y cuando estoy detonada, cuando estoy en una situación de alto estrés, pues poder tomar decisiones y hacer algo diferente? Entonces, si alguien quiere indagar un poco más o ver videos, pueden poner en YouTube el cerebro en la mano, Daniel Siegel, y les van a aparecer muchísimos, muchísimos videos si alguien tiene más curiosidad de verlo. Pero aquí vamos a ver bastantes cosas para que lo entendamos y para que sea un modelo de bolsillo, digamos, que lo podamos entender de manera sencilla sin tener que volvernos neurocientíficos ni estudiar neurociencias. Bueno, pues ¿de qué se trata este modelo del cerebro en la palma de nuestra mano? Aquí estamos viendo la palma de la mano de nuestro modelo y aquí lo que nos dice es que el tronco del encéfalo o el tallo del cerebro es representado por la palma de nuestra mano y en nuestra muñeca tenemos representada la espina dorsal o la médula, ¿no? Estas dos partes del cerebro están representadas aquí en nuestra mano, que serían esta parte de atrás y pues un poco ya bajando hacia la médula, digamos, más o menos en el cráneo y en la nuca y bajando hacia la médula. Ahora, ustedes vieron que en la foto que teníamos de Daniel Siegel tenía este dedito guardado aquí adentro de la palma de la mano. Eso es súper importante porque este dedo, guardar nuestro dedo pulgar o el dedo gordo, como le conocemos, adentro de la mano, representa el sistema límbico. El sistema límbico es donde están nuestras emociones. Y también seguramente han oído hablar de la amígdala. La amígdala la representamos en esta parte de aquí. Por eso es tan importante este dedito. Él nos dice, bueno, si hiciéramos una representación completa del cerebro, tendríamos otro dedito aquí, algo así,
pero bueno, sabemos que esto representa la zona límbica. Y la zona límbica es donde están nuestras emociones, por eso es tan importante esta zona límbica. Y finalmente, si nosotros tenemos ya nuestra representación del cerebro en la mano, donde está nuestro tallo del cerebro, la médula, el sistema límbico, si nosotros cerramos nuestros dedos, esto representa la corteza prefrontal y la corteza frontal. Y este es, digamos, el modelo del cerebro en la mano de Daniel Siegel. Ahora, algo que podemos ver es que al nosotros cerrar o poner el sistema límbico, este sistema límbico está conectado con esto que representa a nuestra corteza prefrontal y con la parte del tronco y de la médula. Esta parte de acá, digamos, es la parte más antigua del cerebro evolutivamente hablando. Esta parte de acá, la de la corteza prefrontal, es la más joven evolutivamente hablando. Y esta, la límbica, digamos que está entre la más antigua y la más joven. Y esta, la parte límbica, el sistema límbico, es el que hace conexiones muy importantes entre esta parte y entre esta parte que es conocida también con el nombre del cerebro reptil. Es probable que lo hayan oído así. Entonces, el sistema límbico hace la conexión entre estos dos, entre la parte más antigua de mi cerebro y entre la parte más nueva, evolutivamente hablando. Y entonces vamos a ver aquí un poco por qué conocer estas partes, ¿no? La parte más antigua, la parte que conecta estas dos partes, la parte más moderna, cómo esta parte hace conexiones con las demás, en fin. Vamos a ver qué hace cada parte y por qué es importante y cómo lo vamos a conectar con los momentos de alto estrés y con nuestra concentración, con nuestros procesos cognitivos, con lo que vivimos día a día. Entonces, bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es esta parte del tronco del cerebro y la médula, que como les decía, también es conocido como el cerebro reptil. Ya no se usa tanto, pero es común, yo lo he oído mucho, y también es la parte más vieja o más antigua de nuestro cerebro evolutivamente hablando. Más o menos estamos hablando de 300 millones de años. Y esta parte de acá, como les digo, está, digamos, en la parte de la nuca, de la parte de abajo del cráneo y baja hacia la columna, que es la médula, pues esta parte recibe información bien importante de nuestro cuerpo que nos ayuda a regular. ¿Se acuerdan que en alguna de las sesiones anteriores hablábamos del sistema nervioso autónomo y del sistema simpático y parasimpático? Que el simpático era el que se activaba y el que quedaba activado si estábamos en estrés continuo, y el parasimpático era el que nos ayudaba a relajarnos. Y decíamos que como naturalmente teníamos esos dos sistemas buscando el equilibrio siempre, y lo notábamos con la inhalación y la exhalación, donde la inhalación nos lleva hacia arriba, que activa el sistema simpático, y la exhalación nos lleva a descansar, que activa el sistema parasimpático. Bueno, pues ahí está en esta parte del cerebro, en esta parte de aquí, en esta parte de acá, y que baja hacia la columna, donde está la regulación de nuestro sistema nervioso autónomo, está ahí la regulación de la respiración, ahí también se hacen los procesos digestivos de los alimentos. Nosotros no tenemos que estar pensando, ya comí y entonces ahora intestinos, estómago hagan la digestión, sino que ahí también se regulan algunas funciones del corazón, de los pulmones, como ya decíamos, en la respiración. Y algo muy importante, que en esta parte que se conoce como el cerebro reptil, que es la parte más antigua de nosotros evolutivamente hablando, ahí es donde están las reacciones de pelear, huir o paralizarnos, que es la respuesta ante una amenaza. ¿Y por qué están ahí? Porque están en nuestro cerebro más antiguo, porque es lo que evolutivamente nos permitió llegar acá,
a este día, a este momento en donde estamos. Evolutivamente es muy importante que yo detecte las amenazas y que pueda pelear, que pueda huir o que me pueda paralizar si es que lo necesito para sobrevivir. Por eso es la parte más antigua de nuestro cerebro. Como les decía, trabaja muy, muy de cerca con el sistema nervioso y pues se activa ante la amenaza. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir, necesito preservar mi vida para que la especie siga sosteniéndose a través de los años. Eso es importantísimo. Después pasamos a la parte del cerebro límbico, o donde están las emociones, que si regresamos a nuestro modelito de la mano, decíamos, cuando pongo yo el dedo pulgar o el dedo gordo adentro de mi mano y entonces hago la conexión con la parte de la corteza prefrontal y la parte de mi cerebro más antiguo, donde está la reacción ante las amenazas. Esta parte del cerebro tiene evolutivamente unos 200 millones de años. Ya decía yo que conecta con el tallo del cerebro y con la médula y también con la corteza. Junto con el cuerpo crea las emociones, y decimos junto con el cuerpo porque también las emociones se experimentan en el cuerpo. Entonces, como decía yo hace rato, no es que el cuerpo vaya por un lado y la mente, la cabeza, el cerebro vaya por otro, sino que en conjunción es un sistema que se alimenta y se retroalimenta, y es donde están las emociones. Las emociones las experimentamos en el cuerpo con cambios fisiológicos, como decíamos hace rato, y también se experimentan. Algo pasa en esta parte y lo vamos a ver más adelante. Como les decía, seguramente han oído hablar de la amígdala. La amígdala está en esta zona. Y cuando hay una emoción aflictiva, algo pasa aquí, que lo vamos a ver más adelante, algo pasa en esta zona, por eso abro mi mano, y hay otra razón por la que abro mi mano. Y la amígdala, cuando hay muchas emociones aflictivas sostenidas y mucho enojo o mucho miedo o mucha ira, la amígdala crece, la amígdala puede crecer. Al mismo tiempo también puede disminuir de tamaño, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante saber que esto puede crecer o se puede inflamar o se puede hinchar, también he oído ese término, y hay términos que se oyen, no sé si alguno de ustedes lo han oído, que es: mi cerebro está secuestrado por la amígdala. Y este secuestrado por la amígdala es esta cosa de que se puede inflamar, de que se puede hacer más grande. Y cuando la amígdala está activada, por así decirlo, es muy difícil que yo salga de mi reacción o de mi emoción aflictiva, y entonces estoy como con este circuito de retroalimentación, porque además esto va a retroalimentar las sensaciones en mi cuerpo, y las sensaciones en mi cuerpo van a retroalimentar lo que pasa aquí. Y bueno, también en esta parte del sistema límbico es donde se aprecian las relaciones o las cosas significativas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la relación con quien me cuido de chiquito, esta cosa que veíamos de a quienes sí veo como mis iguales y a quienes no veo como mis iguales, esta cosa de apreciar diferentes cosas o diferentes personas. Y finalmente, la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí, que la extendemos para ver esta parte de la amígdala, pero que está así, que es esta parte de enfrente de nuestro cerebro, digamos, esta parte grande de nuestro cerebro es una parte grande, es más o menos donde está la frente. Esto es lo que se llama la corteza frontal y la corteza prefrontal. Si ustedes recordarán en los dibujitos que ponía al principio, digamos, si dividiéramos esta parte con nuestros nudillos, aquí están unos nudillos y aquí están otros, esta es la corteza frontal, y esta chiquita de aquí que va desde los nudillos hasta las uñas o hasta las huellitas de los dedos, es la parte de la corteza prefrontal. Y ahí pasan varias cosas muy interesantes. Como les decía, es la parte más
joven de nuestro cerebro, evolutivamente hablando, y esta parte es la que más se tarda en desarrollar en nuestro cerebro. Se termina de desarrollar más o menos a los 20 o 25 años, es decir, ya somos unos adultos cuando se termina de desarrollar, a diferencia, por ejemplo, de esta parte que decíamos que es la más antigua, que esta, pues ya los bebitos ya nacen con ellas, no está tan influenciada por nuestra historia y por nuestro pasado, porque el bebito no sabe, pero el bebito llora cuando hay algo que lo amenaza, que es me falta cuidado, me falta alimento, tengo ganas de ir al baño, pues el bebito llora, tiene ya esta parte integrada. Y claro, la vamos alimentando a través de los años con lo que experimentamos como amenaza o lo que interpretamos como una amenaza, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, antigua, pues ya la traemos y esta se termina de desarrollar cuando ya somos unos adultos. En esta parte de aquí también lo que se hacen son mapas de lo que está afuera, es decir, cómo sé que lo que oigo o lo que veo, cómo lo represento adentro de mí, pues se representa en un mapa y eso pasa aquí, la representación de lo que pasa en el mundo que está fuera de mi cuerpo está aquí y se hace a través de mapas. Y es la parte que asociamos con los pensamientos, con el lenguaje y también con la integración, con los procesos cognitivos, el aprendizaje, la concentración, las nuevas tareas y con las funciones ejecutivas, que de eso voy a hablar más adelante, justamente de las funciones ejecutivas. Y también quisiera decir que en esta parte de aquí, si recuerdan la frase que les decía de Daniel Siegel, que se podían desconectar los circuitos de la compasión cuando nosotros empezábamos a catalogar a las personas como diferentes a mí, esos circuitos de la compasión están aquí. La compasión, la empatía, la autoempatía, el ponerme en los zapatos del otro, el imaginar que a lo mejor si alguien hizo algo, no lo hizo para fastidiarme, sino porque algo que no sé podría estar pasando. Todo eso pasa en esta parte de aquí, en la corteza frontal y la corteza prefrontal. Entonces, decíamos que vamos a platicar ahora de las funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros buscamos funciones ejecutivas, ¿cuál es la definición? Nos dice, es un conjunto de habilidades y de aptitudes fundamentalmente cognitivas que permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas o conflictos a partir de la integración de diversas informaciones y la previsión y la realización de conductas en base a ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues las funciones ejecutivas requieren integración para usarse, o sea, requiere integrar diferentes informaciones para en conjunto poder hacer estas funciones ejecutivas. Dependen de uno mismo para echarse a andar, o sea, son intencionales, son funciones mentales, pero que requieren de que yo quiera hacerlo para que funcione, requieren ser intencionales, requieren que yo quiera hacerlo. Se pueden, si practico mucho esa intencionalidad, si lo hago una y otra vez, lo puedo convertir en un hábito y lo puedo volver un rasgo de mi personalidad. Permiten que controlemos y que decidamos qué hacer con nuestra mente. Y lo vamos a ver más a detalle más adelante. Esta intencionalidad lo que permite también es que usemos nuestra mente y nuestro conocimiento de forma intencional. Y estas funciones ejecutivas ya vienen con nosotros. Pero si estamos diciendo que requieren una intencionalidad para que sean ejecutivas, ¿qué pasa cuando no hay intencionalidad? Bueno, pues cuando no hay intencionalidad, se vuelven subejecutivas, es decir, que están ahí, que son las mismas,
prueban de modo automático o de modo reactivo, porque no tengo puesta ahí mi intencionalidad, mi conciencia para yo decidir conscientemente qué es lo que quiero hacer y qué es el siguiente paso que quiero tomar. Ahora, hay muchísimas funciones ejecutivas. Los estudiosos de las funciones ejecutivas hablan de muchas funciones ejecutivas y puede que haya diferencia entre los autores. Al mismo tiempo, hay un consenso, digamos, entre tres funciones ejecutivas principales o nucleares en las que prácticamente todos los autores, todos los estudiosos sobre el tema están de acuerdo. Y estas tres funciones ejecutivas son las siguientes. Se llama uno control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con la respuesta al cambio y está muy relacionada con la inventiva y con la creatividad. Entonces, vamos a irlas viendo de una en una, poquito a poco, para ver de qué se trata cada una y revisar también algunos ejemplos para que quede más claro. Vamos a ver primero el control inhibitorio. El control inhibitorio lo que hace es desactivar nuestro automático, dejar de hacer algo que simplemente surge producto de la reactividad o de estar en automático. Por ejemplo, los hábitos, los pensamientos, ciertos comportamientos, ciertas frases o probar un alimento que no te gusta. Y si desactivo ese automático, lo que sucede es que hay cierta emoción aflictiva con ese automático que se puede ir, que se desvanece y que también hace que se desaparezca el estrés. ¿Qué más podemos decir del control inhibitorio? Un ejemplo del control inhibitorio es, por ejemplo, si yo cada vez que voy en el tráfico y veo que se pone el amarillo y lo que hago es acelerar para que no me toque el alto, puedo decidir frenar. Y entonces me doy cuenta, que esa es otra función ejecutiva, que ahorita vamos a ver, me doy cuenta cuando se pone el amarillo y me doy cuenta también que hay una intención de pisar el freno y acelerar. Y puedo decidir hacer algo diferente. Y entonces lo que hago es, en lugar de acelerar, frenar. Y eso lo hago intencionalmente. Y necesita conciencia y necesita un pequeño espacio. Hay un pequeño espacio que generalmente no lo notamos porque nos vamos con el automático y nos vamos con la reactividad. Y entonces lo que hago es no irme con la reactividad, sino que me doy cuenta cuál era mi reacción habitual, mi comportamiento habitual y decido hacer algo diferente. Eso es control inhibitorio, porque decido parar el automático y hacer algo diferente. Entonces, se trata el tema de control inhibitorio o la función ejecutiva conocida como control inhibitorio, de dejar de hacer algo. Cuando no puedes dejar de hacerlo, es una deficiencia del control inhibitorio. Cuando paras esto, hay una disminución del estrés, como decía hace rato, pero cuando hay una deficiencia del control inhibitorio, esto hace que se genere estrés y que se vuelva un estrés alto. Y además pasa esta cosa del círculo vicioso, que el estrés y las emociones aflictivas disminuyen o bloquean el control inhibitorio. ¿Se acuerdan que les dije que cuando esto se activaba, a veces no podíamos salir de la emoción aflictiva? Pues esto, además de que genera un circuito de sensaciones en el cuerpo y de la emoción aflictiva, pues también esto genera estrés,
genera altos niveles de estrés. Y la falta de control inhibitorio refuerza la activación de comportamientos instintivos o reactivos basados en mecanismos de defensa. Es decir, esta cosa que les decía del alto, yo veo el amarillo o el ámbar y en lugar de frenar, porque no pasa nada, porque no tengo prisa, porque no tengo que llegar al próximo semáforo más rápido, lo que hago es, con control inhibitorio, es decidir frenar. Cuando no decido frenar, cuando no activo mi función ejecutiva, lo que hago es acelerar, como si tuviera que salir corriendo, como si tuviera mucha prisa. Por eso dice, basado en mecanismos de defensa, aunque no haya ninguna amenaza ahí, aunque nadie me esté persiguiendo, aunque yo no esté en peligro, lo que hago es acelerar, como salir corriendo, ¿no? Hay mayor reactividad cuando no hay control inhibitorio y para aprender algo nuevo se necesita control inhibitorio. ¿Por qué? Porque para aprender algo nuevo necesito deshacerme de mis hábitos anteriores, es decir, necesito hacer espacio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo yoga, por ejemplo, y quiero aprender una nueva rutina, pues en mi mecanismo ya activado, en mi automático, ya está la rutina que siempre he hecho, que ya la tengo hasta automatizada. Si ya está automatizada, ya no está en esta parte del cerebro, ya no está en esta parte del cerebro, está en otra parte del cerebro. Pero si yo quiero una nueva rutina, pues entonces lo que tengo que hacer es cada vez que voy a hacer lo que hago automáticamente, como este ejemplo del semáforo, en lugar de acelerar, decidir frenar, bueno, entonces si voy a hacer un movimiento con el cuerpo, decido hacer otro movimiento con el cuerpo, aunque todo mi cuerpo tenga la intencionalidad de irse a algún lado, yo me doy cuenta, tomo ese pequeño espacio y voy hacia otro lugar. Por ejemplo, si estoy en el trabajo y quiero realizar una tarea diferente, o voy a realizar una actividad diferente, o hay un cambio de proceso, o hay un cambio en un sistema, que son cosas que nos pasan seguido en el trabajo, pues yo necesito de control inhibitorio para dejar de hacer la actividad como la hacía normalmente, automáticamente, ahora sí que en total automático, sin tener que ponerle conciencia, porque ya están los procesos echados a andar, por decirlo así. Cuando hay un cambio, cuando quiero hacerlo de una manera diferente, pues entonces ahí se conecta control inhibitorio, esta función ejecutiva, en donde yo decido, en lugar de hacer esto otro. En lugar de primero hacer estas actividades, hacer estas otras. Decido qué hacer. En lugar de hacer esto, hago esto. De eso se trata el control inhibitorio. Por eso es tan importante para el aprendizaje. Ahora, la memoria de trabajo. ¿De qué se trata memoria de trabajo? Esta función ejecutiva, conocida como memoria de trabajo, es donde están las operaciones mentales, verbales, espaciales, numéricas, organización del cuerpo, y esta la usamos cuando hacemos un plan, cuando hacemos listas, cuando estamos pensando cómo le voy a decir a esta persona tal cosa, cuando te tratas de acordar de algo, cuando, por ejemplo, estás en tu casa ahora en home office, o estás en la oficina, en tu lugar de trabajo, y dices, mira, ahorita que vaya yo a la fotocopiadora, voy a pasar con mi compañera y le voy a dar estos papeles, y además voy a pasar a la cocina por un café y a la papelería por unos clips. Todo esto es memoria de trabajo, ¿no? Es estas cosas que voy a hacer. Y se usa en el corto plazo, no quiere decir que sea memoria de corto plazo, es algo diferente. Se usa en el corto plazo porque es en el corto plazo, cuando estoy trabajando en lo que estoy haciendo en este momento. Es como si fuera el escritorio de nuestra computadora,
y es lo que necesito ahorita para hacer la actividad que estoy haciendo en este momento. Es importante, por ejemplo, decir que para las personas que tienen buena memoria, luego sucede que pueden tener una memoria de trabajo amplio porque tienen buena memoria, pero está muy saturada y eso genera estrés. El multitasking, por ejemplo, genera mucho estrés porque esta memoria de trabajo me tiene como alrededor, por imaginarlo así, las listas de lo que voy a hacer, los pendientes de las llamadas, pero la tintorería, pero lo que le voy a decir a esta persona, pero le quiero hablar a mi amiga y una serie de cosas. Y todo esto está ocupando memoria de trabajo. Y esta memoria de trabajo, además, tiene algo muy interesante, porque recordarán en nuestra manita del cerebro que esto está conectado entre sí y además conecta con el resto del cuerpo. Entonces, para hacer actividades, yo necesito recursos del cuerpo, energía del cuerpo. Entonces, cuando mi memoria de trabajo está muy saturada, mi cuerpo también está pensando, como disponiendo qué energía va a usar y esto genera estrés. Algo que nos ayuda a que la memoria de trabajo no nos genere estrés es o la agenda o hacer listitas en el celular o a mano, como nos sea más cómodo. Y entonces, si yo estoy trabajando en alguna actividad en particular y me acuerdo, ay, quería llamarle a mi amiga fulana de tal para recordarle tal cosa, si lo dejo en la memoria de trabajo, va a estar rondando por aquí. A lo mejor se me olvida, a lo mejor me acuerdo, pero va a estar ocupando esta memoria de trabajo. Si lo pongo en una lista, en un papelito que tengo al lado o en mi lista del celular o en una grabación de audio, donde a mí me acomode mejor, aprovechando los recursos que hay ahora, dejo de ocupar memoria de trabajo y además sé, con una función ejecutiva también, que está en otro lugar donde yo puedo, cuando vaya a hacer esa actividad o cuando vaya a hacer un cambio de actividad, tomar, por ejemplo, aquí el celular y ver, ok, hablar a fulanita y pasar a la tintorería y pasar al súper, y aquí está la lista del súper, no tengo que tener en mi memoria de trabajo toda la lista del súper, etcétera. El descargar mi memoria de trabajo me permite tener en la memoria de trabajo, o sea, a mi disposición inmediata, los recursos que necesito para la actividad que estoy haciendo ahorita y no ocupar mucha memoria de trabajo con mucha información para muchas actividades que estoy haciendo a cachos o que voy a hacer en el resto del día. Esto genera estrés. El nada más tener ocupada la memoria de trabajo genera estrés y genera estrés corporal porque hay recursos que hay que usar y entonces como si mi cuerpo pudiera como destinar recursos, decir, híjole, tengo tantas tareas aquí formadas en la memoria de trabajo que quién sabe si me alcance la energía corporal de todo este día para hacerlas. Y luego también sucede, como decíamos, si me acuerdo que le tengo que hablar a mi amiga fulanita para decirle tal o cual cosa, si lo dejo en la memoria de trabajo a lo mejor se me olvida y entonces después me voy a acordar cuando ya no lo puedo hacer, en lugar de ponerlo, digamos, en un lugar seguro donde lo puedo consultar y donde mi propia memoria de trabajo sabe que no tiene que ocupar más espacio. Entonces, ¿qué más el de la memoria de trabajo? Pues decides con ella qué te conviene pensar y qué no te conviene pensar. Es decir, si yo estoy ahora haciendo una presentación y me empiezo a acordar de la lista del súper y de la tintorería y del pendiente con mi amiga, pues yo puedo decidir que eso no lo voy a usar ahorita, no lo voy a tener, digamos, aquí, porque no lo voy a usar, no lo necesito, entonces no necesito ponerlo energía, lo puedo poner en una lista o en un mensaje de texto o en algún lado donde se almacene que no me ocupe espacio a mí y decidir usar solo los recursos que necesito para hacer mi presentación en este momento o mi documento o estar en la llamada donde estoy o contestar el correo que tengo que contestar. Pero entonces yo decido dónde pongo mis recursos mentales, mis memorias, lo que necesito usar para hacer esa actividad, que puede ser una presentación, hacer una cuenta, prepararme el desayuno, qué sé yo. ¿Qué tener en mente y qué no tener en mente? Lo que ocupa mi atención,
que ya decíamos, ¿no? Si voy a poner la atención en los pendientes de todo el día o solo en la actividad que estoy haciendo ahorita y los pendientes del día, conforme vayan surgiendo, porque además van surgiendo, pues los puedo ir poniendo en un lugar, me gusta decir un lugar seguro, porque es una lista que yo puedo consultar. Y que si de pronto tengo ansiedad de cuántas cosas tengo que hacer, no lo tengo que tener aquí como viviendo, flotando, me lo imagino yo, sino lo puedo checar en donde lo estoy poniendo, en un lugar seguro, donde no se va a perder, donde no se va a olvidar y lo puedo consultar en cualquier momento. Lo que ocupa espacio de conciencia o actividad mental, que decíamos, ¿no? Mi espacio de conciencia y mi actividad mental de este momento lo quiero usar en lo que estoy haciendo en este momento, no en lo que voy a hacer a las 8 de la noche o el día de mañana. Se usa para lo que es inmediato. Todo lo que sea inmediato es lo que ocupa memoria de trabajo. Es algo que estás organizando con la mente o con el cuerpo, esto que decía yo, la energía, ¿no? Y además también puede ser si estoy bailando o si hago un deporte o si toco un instrumento, la memoria de trabajo, por ejemplo, si toco un instrumento es la que me permite decir, pues ahora voy a usar me estoy imaginando tocando una guitarra, ¿no? Voy a usar este dedo, voy a tocar este acorde, voy a acomodar mi cuerpo de tal manera. Eso es la memoria de trabajo. Todos los recursos que necesito físicos y mentales para hacer la actividad que estoy haciendo, ¿no? Para bailar, por ejemplo, ¿no? Si es una coreografía, imaginemos, ¿no? Una coreografía, bueno, pues todos los recursos, qué pie necesito mover, qué pie necesito echar para atrás, cómo muevo la cadera, si los hombros van para adelante, si van para atrás. Esto es memoria de trabajo, toda la energía que necesito. Si estoy haciendo una cuenta, si estoy haciendo cuentas, pues es, ¿no? Los números más esto, menos esto, entradas, salidas, qué sé yo, si estoy haciendo una cuenta, ¿no? Si estoy haciendo una planeación, si estoy organizando una elección, bueno, ¿qué es lo que necesito para esta actividad? Necesito tal otra y después viene tal otra y después llegan tales personas. Eso es memoria de trabajo y por eso quiero usarla solo para lo que estoy haciendo en este momento, porque lo demás solamente me ocupa espacio, ¿no? Es como mover los ingredientes en la mente que necesito para hacer la actividad que estoy haciendo. Y podemos ensayar, ¿no? Podemos hacer ensayos mentales con la memoria de trabajo de lo siguiente que voy a hacer. Y para cerrar este tema de memoria de trabajo, el ejemplo que decía yo hace rato que es como el escritorio o como las aplicaciones que tenemos en la compu. Es, por ejemplo, cuando tienes muchas aplicaciones abiertas, que de pronto estás en un Excel o estás haciendo tu PowerPoint o estás escribiendo algo y de repente como que se alenta y como que dices, ¿qué le pasa? Y entonces dices, voy a cerrar las aplicaciones, o que alguien te dice, oye, tiene muchas aplicaciones abiertas o que empieza a fallar el internet y dices, híjole, sí, y entonces empiezas a cerrar tus aplicaciones. Bueno, pues imagínense que eso lo hacemos con nuestra memoria de trabajo, es decir, híjole, traigo un chorro de cosas en la cabeza y no todas me son útiles en este momento para la actividad que estoy haciendo ahora. Ok, las voy a poner en una lista, las voy a guardar en este mensaje de texto que me voy a de audio o de texto que me voy a mandar a mí misma para tenerlas ahí, para cerrarlas en este momento y poder enfocar todas mis energías en lo que estoy haciendo ahorita. Ahora, vamos a platicar ahora de flexibilidad cognitiva. Esta función ejecutiva que se llama flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar de perspectiva y generar diferentes opciones fuera de las típicas o de las ofrecidas por el condicionamiento reactivo. Es decir, la receta que ya nos conocemos. Se pone el ámbar y ¡pum! Vale, le piso al acelerador. Es cambiar la perspectiva, es probar una cosa diferente, probar algo distinto, probar otra cosa. Y es crear respuestas diferentes o nuevas ante la respuesta automática, diferentes a nuestra respuesta automática de siempre. Es decir,
Cuando a mí, por ejemplo, en la oficina, alguien, no sé, yo me voy a mi casa a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, y alguien llega y me da un papel, una carta, un archivo, un documento, o me llega un correo 5 minutos antes de que yo me vaya. Y entonces lo que hago es que siempre me enojo o siempre digo alguna frase. Esa es una respuesta automática. Bueno, pues es generar nuevas respuestas y es imaginar diferentes posibilidades. Algo diferente a lo aprendido, a lo habitual, y es típicamente generar nuevas estrategias. ¿Qué quiere decir nuevas estrategias? Que generalmente ante una situación tenemos una estrategia. Es decir, si pasa A, entonces yo hago B. Si pasa C, entonces yo hago D. Y tenemos una respuesta o una estrategia para cada cosa. Y aquí se trata de generar más estrategias, diferentes estrategias para la cosa que sucede en lugar de dar mi respuesta automática. Y es este espacio que les decía, en donde tú tomas la decisión de hago esto o no hago esto. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que estas funciones ejecutivas, control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, además se interrelacionan y van de la mano y necesitas de una para hacer la otra, de intencionalidad, que era lo que decíamos al principio. Y pues nos habla que es aprender a decidir, aprender a tomar un camino diferente, a qué quieres pensar y a saber y organizar tu mente de otra forma para poder crear, poder ser creativo, poder ser innovador. En esta parte es donde empezamos a ser creativos, cuando empezamos a generar nuevas estrategias ante una situación donde por lo general teníamos una misma respuesta, una misma posición, un mismo pensamiento, pues el empezar a generar diferentes respuestas, diferentes actividades, diferentes actitudes, pues eso nos permite empezar a ser creativos y empezar a innovar y empezar a hacer las cosas de forma distinta. Y eso además es un músculo que se va desarrollando y que va creciendo y que va tomando fuerza. Entonces, lo que nos ayuda a ser creativos es empezar a generar nuevas estrategias. Por esto, esta función ejecutiva de flexibilidad cognitiva tiene tanto que ver con la creatividad y con hacer cosas nuevas. Ahora, dicho todo esto, y me encantaría poner más y más ejemplos. Si alguien quiere que pongamos más ejemplos, igual nos puede escribir en los comentarios y lo hacemos. Pero no quisiera tomar más tiempo de esto que explique, que es muy interesante, que es muy estar presente, muy tener conciencia. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? Bueno, pues aquí vamos a regresar a nuestro cerebro en la mano. Voy a poner esta mano, que es la misma que está en la imagen. Y pues, como decíamos, aquí estaba el sistema límbico, que es el que tiene que ver con las emociones. Y para que esté, digamos, nuestro cerebrito igual que estaría, o sea, esta es la misma posición que tiene mi cerebro, pues necesito hacer este cierre de la corteza prefrontal. Pero aquí es el momento en donde relacionamos qué pasa cuando hay estrés. Cuando hay estrés, lo que sucede es que nuestra corteza frontal y nuestra corteza prefrontal se desconecta completamente en cierta manera pues de nuestro resto del sistema. Y entonces lo que sucede es que pues todo esto que platicamos que está aquí, que son los procesos cognitivos,
que es este momento en que me doy cuenta de lo que está pasando, en que puedo decidir si me voy a esta decisión o no a esta decisión, es decir, donde decido si acelero en el amarillo o si freno y aún en el amarillo me paro y me espero a que pase el rojo, este momento, o donde decido una estrategia nueva, es decir, cuando me llega el correo 5 minutos a las 8 de la noche, antes de que me vaya yo a ir, si en lugar de contestar enojada, como siempre lo hago, decido hacer otra cosa o me invento nuevas estrategias. Todo esto que dijimos que pasa en esta parte de aquí, cuando yo me activo, cuando algo me detona, hagan de cuenta que pasa esto. Y entonces desaparecen todas las funciones ejecutivas que vimos que estaban aquí. No es que desaparezcan para siempre, no conecto con ellas, porque se acuerdan que cuando cerrábamos la manita y veíamos esta parte de aquí, donde es la mera corteza prefrontal, hablábamos de integración. Lo que nos permite esta corteza prefrontal es integrar todo esto que está en nuestro cerebro, desde este cerebro reptil, esta parte que tiene que ver del sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Lo que hace nuestra corteza prefrontal es integrar todo. Pero cuando yo estoy detonado, cuando hay altos niveles de estrés en donde yo percibo que estoy amenazada y que se activa desde este cerebro más antiguo reptiliano junto con el cerebro límbico, emociones aflictivas en esta zona, miedo, enojo, tristeza, y aquí se activa pelear, huir, paralizarme. Esto, hagan de cuenta que si nosotros pudiéramos ver que esto ¡pum!, se levantó, nada más que no lo podemos ver, pero sabemos que está activado. Entonces, en este momento no hay funciones ejecutivas, no hay compasión, no hay empatía. Y si recuerdan, las funciones ejecutivas tienen todo que ver con los sistemas cognitivos, con la concentración. Entonces, por eso, cuando estamos activados o activadas, cuando estamos así, digamos, imaginemos que ¡pum!, algo se levantara en esta parte de aquí de nuestra corteza prefrontal, no hay concentración, no hay empatía, no hay autoempatía tampoco para nosotros. Y lo que pasa a veces es que yo estoy así y el de enfrente está así, entonces no nos podemos poner de acuerdo por eso, porque estamos los dos activados y los dos estamos en modo de sobrevivencia. O queremos pelear, o queremos huir, o estamos paralizados. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Pero eso es lo que pasa. Por eso tan importante todo esto que platicaba, que sucede en esta parte de nuestro cerebro, porque cuando estamos en estrés, estamos activados y esto no está integrando todo lo demás. Y, como les decía, es un músculo ir practicando las funciones ejecutivas para entonces, y ahorita al final vamos a ver un ejercicio con ello, para entonces que no se active tan rápido y que podamos desconectarnos de este modo de sobrevivencia cuando no hay una amenaza real que nos está forzando a reaccionar ante un estímulo. Y solamente lo estamos experimentando como tal. Entonces, pues ya nada más prácticamente para cerrar, quisiera yo revisar un par de cositas con ustedes, que es como el comparativo para la flexibilidad cognitiva y desde las funciones ejecutivas y desde la reactividad. Cuando hay estrés, cuando estamos invadidos por el cortisol, ¿se acuerdan que muy al principio de la plática les platicaba yo de estas reacciones que hay en nuestras hormonas, bueno, en nuestro cuerpo, que generan la hormona que es el cortisol? Bueno, pues cuando hay altos niveles de estrés y cuando hay cortisol, el cortisol inhibe las funciones ejecutivas, que es esto que les decía, ¡pum!, se desactivan y se bloquean.
¿Y qué pasa? Que se activa o se incrementa la reactividad por el modo sobrevivencia, se activan totalmente la reactividad y la sobrevivencia y pues contactamos totalmente con el riesgo, con el peligro, con la amenaza. Y lo que sucede es que ¿se acuerdan que les hablaba de la sobrevivencia y por qué el cerebro, esta parte del cerebro es más antigua y la otra es mucho más nueva, evolutivamente hablando? Bueno, pues la reactividad, la sobrevivencia, todo esto es muy rápido, es rapidísimo. Si lo necesito usar, es decir, si ahorita pasara algo donde estamos en peligro, se activa rápidamente y podemos salvar nuestra vida. Por eso es tan rápido y por eso se activa de inmediato. En cambio, las funciones ejecutivas son más lentas, porque esas necesito practicarlas, necesito intencionalidad y por eso son más lentas. No necesito intencionalidad para salvar mi vida. Eso se activa de inmediato. Entonces, por eso unas son más lentas, otras son más rápidas, evolutivamente son más nuevas las funciones ejecutivas. Y eso pasa con el cortisol, que no necesariamente estoy ante una emergencia real, o sea, no se está cayendo el edificio, afortunadamente, no hay un incendio, no hay un señor aquí que me quiera asaltar. Entonces, no se necesita activar mi sistema de amenaza. Al mismo tiempo, si yo estoy viviendo un momento en mi vida donde lo experimento como amenazante, mi cuerpo está lleno de cortisol y entonces todo esto que ya dije es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues ya para cerrar esta videoconferencia, les propongo un pequeño ejercicio que podemos hacer sentaditos, sentaditas donde estamos, para ir entrenando nuestras funciones ejecutivas e irlas activando. Y el ejercicio propone esto, ahí donde estás, en tu casa, si lo quieres hacer antes de acostarte, si te quieres tomar un mini break de 5 minutitos, pues selecciona, escoge algo que atender, un objeto para tu atención. Pueden ser los sonidos, puede ser tu respiración, puede ser, como veíamos en la sesión pasada, poner las manos en alguna parte del cuerpo y sentir la sensación. Tú elige en qué vas a poner tu atención. En algún sabor en tu boca, te puedes comer un caramelo, un chocolate, y tú decides en dónde vas a poner tu atención y qué es lo que vas a atender, a qué le vas a prestar atención. Entonces, ya que lo escogiste, bueno, pues ahora con intención vas a decidir sostener la atención ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo estoy prestando atención a mi respiración o a los sonidos de fondo, pues me quedo ahí haciéndolo y de pronto me puedo dar cuenta que ya hay un pensamiento que me vuelve a decir, oye, le ibas a hablar a tu amiga, la lista del súper, la tintorería. Bueno, pues cuando surge este pensamiento o algo se cae, etcétera, cuando me doy cuenta que algo como que quiere jalar mi atención del objeto que yo seleccioné, mi respiración, el contacto de mis manos con una parte del cuerpo, bueno, pues me doy cuenta. Esa ya es una función ejecutiva, el darme cuenta que hay un estímulo y que en automático mi atención se quiere ir a ese estímulo nuevo. Y yo decido desinvolucrar mi atención de ese estímulo nuevo y seguir conectando con mi respiración, con los sonidos, con el sabor de algo que decidí probar y suelto el estímulo y reconecto con mi respiración, con los sonidos. Y esto me puedo poner mi alarmita en el teléfono, estos auxiliares que tanto decimos, puedo poner mi alarmita 2 minutos donde intencionalmente voy a activar las funciones ejecutivas, donde voy a seleccionar, sostener, me voy a dar cuenta, me voy a desinvolucrar del distractor y voy a reorientar hacia mi selección original. Y con esto voy a estar ejercitando el activar las funciones ejecutivas que ya tengo. Nada más que
pues a veces no estamos intencionalmente trabajando con ellas. Y ¿se acuerdan que les decía esto de hacer músculo? Pues esto es hacer músculo con las funciones ejecutivas. Puedo escoger cualquier otra forma de activar o de practicar con las funciones ejecutivas, como les decía yo, la parte del alto, cualquier cosa que hagas en automático, no sé, se me ocurre, si mi pareja, cuando hacemos siempre sin nunca, ahí tenemos una gran área de oportunidad. Si yo digo, es que mi pareja siempre tal cosa o nunca tal cosa, fíjate en qué haces tú en automático, qué haces como reactividad, o mi pareja, o sea, sentimentalmente, o mi compañero de trabajo, o mi subordinado, o mi jefe. Fíjate qué haces tú automáticamente y entonces decide hacer una cosa diferente. Ahí puedes activar tus funciones ejecutivas. Y estos ejercicios lo que nos ayudan es a hacer músculo, y este músculo lo que nos va a permitir es que cuando mi manita, mi cerebro en la mano se quiera activar, esta activación y desconexión y desintegración de esta parte donde están las funciones ejecutivas y toda la parte cognitiva y de concentración, de aprendizaje, de nuevas tareas, si yo practico y practico con mis funciones ejecutivas, lo que va a suceder es que se va a desconectar menos fácil, no se va a activar así tan fácil. Y eso además, pues, va a traer un beneficio físico y un beneficio en mi entorno porque mis niveles de estrés pueden disminuir, aunque sea un poquito. Y bueno, pues con este ejercicio yo daría por concluida esta videoconferencia, esta cuarta videoconferencia de capacitación de prevención del estrés laboral. Les agradezco mucho, mucho su presencia, su compañía. Cualquier pregunta, cualquier comentario, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Marta Suárez y espero que les haya sido de utilidad. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Muchísimas, muchísimas gracias.